Esta será la pregunta más fácil de responder en la historia del cine y los cómics, y al mismo tiempo es una pregunta que está en el legendario limbo de la información relacionada a este tipo de cosas. ¿Es acaso el Ash que vimos en los cómics el mismo que se vio en las películas? ¿Hay acaso una continuidad entre ambos? ¿Hay acaso una unión en la que podamos tener una sola historia de largo y un solo universo en el que todo esté conectado? Para responder esta pregunta debemos poner sobre la mesa las cartas. Tenemos la primera película de Evil Dead, la legendaria película de Sam Raimi donde Ash y sus amigos van a la cabaña y bueno, lo que ocurre sería una de las cosas más épicas en la historia del cine de horror. Muerte sin sentido, sangre por todos lados y la primera aparición de los demonios kandarianos. Una película que en su tiempo puso los pelos de punta a todo el que la vio. De aquí tenemos la segunda película de Evil Dead 2. Aquí tendríamos la transformación de Ashley Williams en el héroe, el elegido, el hombre que enfrentaría a los seres de la oscuridad en muchas aventuras, siendo la primera su viaje en el tiempo, mismo que podríamos ver en la tercera película, Army of Darkness, donde Ash, con su ingenio y estrategias poco convencionales, lograría la victoria junto al rey Arturo frente a un ejército de no muertos. Una película imperdible. Estas son tres películas donde podemos ver a Ash, pero de aquí viene otra película más, que es la del 2013, llamada de nuevo Evil Dead, que teniendo ese mismo nombre, nada tiene que ver con Ash. Fue más bien como una versión diferente o una dimensión diferente, pero aquí de Ash no se ve nada. Entonces tenemos en la mesa solamente tres películas y la continuación oficial, que sería la serie Ash vs Evil Dead. Ese es el material en video y series. Y de aquí pasamos a los cómics. Y en ese sí hay muchísimo para escoger en ese mundo. El cómic en que Ash viaja al espacio. El cómic en que Ash enfrenta los pecados capitales encarnados. Army of Darkness vs Marvel Zombies, cuando Ash cayó en la dimensión de Marvel Zombies. Cuando Ash se enfrentó a Freddy y Jason. Los cómics son interminables y no les quepa duda, habrá más cómics aún después de que su servidor haya pasado a mejor vida. En los cómics Ash es simplemente inmortal, no refiriéndome a que dentro de la historia es inmortal, me refiero a que siempre seguirá habiendo material nuevo en los cómics. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos reúne a todos, ya que tenemos claro el material que está disponible, sentémonos alrededor del fuego de la curiosidad y el amor a los cómics y los horrores sin nombre, y respondamos inmediatamente diciendo que sí hay una especie de continuidad inmediata después de que Ash termina su última aventura, que fue la tercera película, Army of Darkness. Prácticamente todos los cómics, hasta que salió la serie Ash vs Evil Dead, continuaron con esa historia. Todos los cómics toman en cuenta la película de Army of Darkness. Y todos, sin excepción, aprovechan algo de eso para mostrarlo también en sus historias. La mayoría de los cómics, de hecho, toma como principal fuente Evil Dead 2, que fue cuando Ash se cortó la mano, y Army of Darkness, dejando un poquito de lado la primera película de Evil Dead, tomando solamente la película en la que Ash se corta la mano y se convierte en el héroe o el elegido, y la segunda cuando va con el rey Arturo y bueno, ya saben lo que ocurrió. Y todos sin excepción aprovechan algo de esas películas para mostrarlo también en sus historias en los cómics, como por ejemplo el personaje de Sheila, que también sale en los cómics. El personaje del gemelo malvado de Ash sale de nuevo también, y hay flashbacks y muchas referencias. Con eso no hay ninguna complejidad, hasta ahí todo bien. El problema es que esta continuidad es perfectamente normal y no significa para nada que estemos hablando del mismo universo. Respondemos la pregunta, ¿hay continuidad? Sí la hay, pero no necesariamente estamos hablando del mismo universo. Esto responde simplemente a la conveniencia. Si los cómics van a venderse bien, necesitamos que aprovechen lo mejor de lo que se vio en las películas, así que obviamente
van a tratar de una u otra forma de continuar la historia de Ash. Pero no significa que los cómics sean parte de la historia oficial de Ash, a menos que Sam Raimi y los estudios que hicieron las películas lo reconozcan. Eso no ha ocurrido, y no solo eso, sino que al retornar a la historia de Ash, con la que sí es una continuación oficial, que es la serie que salió en Starz, que es Ash vs Evil Dead, serie que por cierto ahorita está disponible en Netflix, y es el momento, considerando que todos estamos en cuarentena, es el momento perfecto para verla. En esta serie, retomando la explicación, no hay ninguna, absolutamente ninguna confirmación de que las legendarias historias que vimos en los cómics, algunas buenas, otras no tanto, hayan ocurrido. Cómics como Ash vs Freddy vs Jason o Marvel Zombies vs Army of Darkness jamás se nombran en esta serie, que es la continuación oficial, y que hasta el momento parece ser la última aventura de Ash en pantalla, interpretado por Bruce Campbell. No hay nada que confirme que estos cómics pasaron, y es algo lógico porque, muy simple, los derechos. Este tema lo hemos tocado en otros videos. Una cosa es negociar qué personajes aparecen en una película, lo cual tiene su tiempo, conlleva muchas conversaciones, los derechos de cada personaje, los derechos de quien escribió la historia, etcétera, etcétera, no siempre van a pertenecer a la misma persona o al mismo estudio. Y otra cosa muy diferente también es negociar en cuanto a los cómics. En los cómics verás maravillas como Freddy vs Jason vs Ash, pero en el cine esto es ligeramente más complicado. El presupuesto es mucho mayor en comparación, y no es el único factor, sino que debe haber un estudio, o varios tal vez, interesados en producir esta película. Debe haber una demanda y debe haber un interés de ellos para poder hacerla y llevarla a la realidad. Es por eso que no vas a ver que ninguna serie o película de Ash tome las historias de los cómics como oficiales, porque cada historia fue escrita de una forma diferente, con mayor o menor ambición, y algunas usando personajes que no le pertenecen a Sam Raimi, el creador de Ash de Evil Dead y de Army of Darkness. Otro ejemplo, Ash vs los Marvel Zombies. Sam Raimi y Starz, los que hicieron la serie de Ash vs Evil Dead, ellos no tienen los derechos de los personajes de Marvel. Por eso ni de broma vas a ver que en esta serie se los nombre siquiera, o se nombre la aventura de Marvel Zombies vs Army of Darkness. Es que es realmente difícil lograr eso, y es por eso que tenemos que llegar a la conclusión, que no es negativa, sino que me llama un poco más la atención presentarla de esta forma, y es que Ash de los cómics no es el mismo de las películas. Hay cierta continuidad que los cómics buscan, pero no es el mismo Ash. No continúan exactamente las mismas historias, y no vas a ver ni que en las películas ni en la serie confirmen lo ocurrido en los cómics. De modo que podríamos tomarlo, para conveniencia nuestra, como dimensiones diferentes. El Ash de la dimensión de los cómics, que se ha visto cara a cara con Freddy, con Jason, con los Marvel Zombies, con los Marvel Lobos incluso, muy brevemente, pero incluso con ellos. Y el Ash de las películas, que enfrentó al ejército de los no muertos, que vivió aventuras en la serie Ash vs Evil Dead y que tiene su propio estilo. Ambas dimensiones son similares, pero la de los cómics es mucho más diversa, arriesgada y, por qué no decirlo, sorprendente. La del cine y las series tal vez incluso ya hayan llegado a su fin, dado que Bruce Campbell ya no parece estar tan interesado en interpretar al personaje de Ash, contrario a Sam Raimi, el creador, que vendría a ser una especie de Stan Lee en este caso. Él sí está interesado, o por lo menos en las últimas entrevistas que se hizo y que se tocó ese tema, él sí estaba interesado en hacer algo más con Ash y que sea interpretado por Bruce Campbell. Así que a ciencia cierta no sabremos si en el futuro veremos algo más de Ash con Bruce Campbell en la gran pantalla o tal vez en otra serie. Es muy difícil. Pero el Ash de los cómics siempre seguirá teniendo aventuras. Siempre. Tal como lo dije, sus historias son y seguirán siendo interminables. Siempre habrá cómics de Ash. De eso no les quepa la menor duda. Y bueno, espero que esto responda a su pregunta. El Ash de los cómics no es el mismo de las películas, pero no porque los cómics no puedan tomar lo ocurrido en las películas como propio, sino porque al revés, las películas no pueden nombrar lo ocurrido en los cómics.
por la simple palabra que es los derechos de los personajes mostrados en esas historias. Y aparte la ruta que estas historias siguieron, las películas y series jamás van a confirmar o negar estos cómics, porque como lo decía, fueron hechos por o en conjunto con empresas y creativos diferentes, y en ciertos casos, como en el caso de Marvel Zombies vs Army of Darkness, incluso con personajes muy diferentes y cuyos derechos para nada le pertenecen a Sam Raimi. Aunque bueno, ya saben mi opinión acerca de los personajes de Marvel Zombies, de Ash, de Evil Dead y Army of Darkness. Aún sabiendo lo difícil, lo imposible que sería que fueran los mismos, el mismo Ash en los cómics y en las películas, me encantaría que todo fuera unificado. Por eso siempre soy partidario de que el creador de historias sea dueño de ellas y no las venda a las empresas o no las venda a las casas productoras, sino que él conserve siempre el derecho de tener la última palabra. Eso siempre voy a ser partidario. El perfecto ejemplo de que ocurren desastres, calamidades y vergüenzas terribles en el mundo del cine cuando una empresa o un gran estudio toma una historia que no le pertenece para sí mismo y en nombre de cualquier otra cosa que no es los ideales o no fue el pensamiento inicial del creador, hace un bodrio. El perfecto ejemplo de esto, la compra que hizo Disney a George Lucas de Star Wars, uno de los más grandes pecados cinematográficos en la historia. Que Disney haya comprado Star Wars y que George Lucas haya accedido a hacer esta venta. Es uno de los más grandes pecados en la historia del cine. Pero nadie podía detenerlo. Star Wars le pertenecía a George Lucas y él hizo lo que podía hacer, lo que él vio conveniente. No se le puede obligar obviamente a conservarlo, pero yo preferiría una y mil veces que él se hubiera quedado con Star Wars. Así las nuevas películas que él hubiera sacado no hubieran sido muy buenas, pero seguirían teniendo algo de la visión del creativo original de Star Wars, que es el padre de Star Wars. O sea, esas películas seguirían teniendo algo de esa esencia. Pero al vender el Star Wars a Disney, todo eso ha quedado absolutamente muerto. La última palabra la tiene Disney, desgraciadamente. Pero bueno, ese es otro tema. Asimismo, me encantaría que Sam Raimi fuera dueño de todas las historias de los cómics y de los personajes y todo eso, y así él pudiera hacer una que otra historia u ofrecerla a casas productoras para ver si es que hay alguien interesado en producirla. Pero no, Sam Raimi le pertenece solamente el personaje de Ash, e incluso las películas, los derechos de las películas pertenecen, si mal no recuerdo, a casas productoras diferentes, así que incluso eso es una negociación aparte. Pero bueno, amigos, este ha sido otro increíble análisis de su amigo Leo, analizando todas esas cosas geniales que tanto nos gustan. En estos tiempos tan difíciles no viene nada mal el conversar acerca de estos temas. Espero que la pregunta haya quedado respondida. No es el mismo Ash. Podemos llamarlo dimensiones diferentes, la dimensión de los cómics y la dimensión de las películas. Se despide su amigo Leo, no sin anunciarles mi nuevo webcómic, Las aventuras de Loco William y Perra Negra, un cómic que voy a estar publicando en el idioma inglés, pero que tal vez, si le va bien, tal vez lo publique también al español. Entonces, igual, para los que sepan inglés o quieran simplemente echarle un vistazo, dejaré el link de Instagram, puesto que lo voy a estar publicando primeramente en Instagram, tal vez después en webcomic y otras páginas. Voy a dejar el link de Instagram en la descripción de este video. Si quieren apoyarlo o si quieren simplemente echarle un ojito, pueden hacerlo. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido, y si quieren respaldar y apoyar que yo siga subiendo videos hablando de cómics y de cómo hacer cómics también, den like y compartan este video y dejen su opinión acerca de este tema en la caja de comentarios. Este ha sido su amigo Leo, el dibujante de cómics. Una vez más me despido deseándoles mucha salud en estos tiempos y que les vaya muy bien, mis amigos comiqueros.